Desde la Facultad de Medicina de la Universidad Central de Venezuela y en asociación con la Sociedad Venezolana de Medicina Interna, les voy a presentar la siguiente videoclase y se denomina Genética Cardiometabólica. Antes de comenzar quiero hacer énfasis que no vamos a hablar de la genética que hasta ahora conocemos, que trata sobre enfermedades muy raras, de muy esporádica aparición. Vamos a hablar en realidad de la genética de las principales enfermedades que afectan actualmente a la población mundial. Llámese hipertensión, arteriosclerosis, diabetes y obesidad. La siguiente es la agenda que vamos a llevar. Primero vamos a hacer un recuento de los 15 años de desarrollo de este fenómeno llamado la genética de las poblaciones. En segundo lugar, vamos a hablar cómo se desarrollan los estudios de genética de amplia asociación. Y de ellos vamos a derivar dos elementos fundamentales. En primer lugar, las nuevas rutas biológicas que se van a desarrollar y posteriormente la fisiopatología de las enfermedades complejas. Ok, hace 15 años aproximadamente se decodifica el código genético humano, se plantea a nivel mundial que tenemos la llave para conocer la constitución genética de los seres humanos. De esos 15 años hacia acá se han presentado nuevos avances, nuevos e importantes avances. Entre ellos, esencialmente, llevar la genética a puntos tan disímiles como, por ejemplo, el color de los ojos, la estatura de una persona, a qué edad una mujer desarrolla la menopausia. Todos esos son factores que están gobernados por la genética y forman parte de la fisiología, pero también elementos fisiopatológicos, porque las personas desarrollan enfermedades tan importantes, por ejemplo, como la osteoporosis, el cáncer de endometrio, la litiasis vesicular. Todos estos problemas tienen un fundamento y un razonamiento genético. De estos 15 años también nace una nueva ciencia, paralela a la genética, llamada la epigenética, que es el poder de poder desarrollar lectura o borrar la lectura de los genes. Al final entonces tenemos que en estos 15 años se plantea una nueva perspectiva para esta ciencia, pero probablemente lo mejor está por venir en los próximos años. Para entender cómo se desarrollan los estudios genéticos tenemos que tener en cuenta un hecho fundamental. El hecho fundamental es que el 99% de las enfermedades que ustedes conocen y que ustedes ven en los consultorios, como ya les he dicho, por ejemplo, hipertensión, tienen un fundamento genético. Y el fundamento es un cambio en la secuencia de nucleótidos de su ADN. Ese cambio de un nucleótido en la secuencia de ADN se llama polimorfismo de nucleótido simple. En inglés, en sus siglas en inglés, SNP. Ese polimorfismo, que es el cambio, por ejemplo, de una base de adenina por una de citosina o una de guanina, entonces, este hecho es fundamental para entender cómo se realizaron los estudios de genética. Entonces, repasemos, cambio de un nucleótido. Supongamos entonces que yo tengo dos personas. A una la voy a llamar Pedro, no es hipertenso, y a otro lo voy a llamar Luis, que es hipertenso. Entonces, la diferencia entre Pedro y Luis debería ser un nucleótido que está cambiado. ¿Cómo haría yo para saber cuál nucleótido es el que está cambiado? Entonces yo haría la secuencia genética de Pedro y la secuencia genética de Luis. Comparo las dos secuencias y al comparar las dos secuencias puedo evaluar dónde está el cambio del nucleótido. Por supuesto que esto era un trabajo muy arduo, muy difícil al principio, porque la tecnología era relativamente primitiva, una tecnología muy temprana y una tecnología muy costosa, secuenciar a Pedro y secuenciar a Luis. Pero en el transcurso de estos 15 años ha habido un cambio brutal, tanto en los costos para realizar, vean ustedes, de $10,000 hemos pasado a $1 para realizar la secuenciación. Y lo segundo es que se descubrió que no hacía falta secuenciar todos los millones de nucleótidos de una persona, sino que habían ciertos nucleótidos específicos que se llaman etiquetas, que si yo busco ahí voy a encontrar probablemente sí o no la alteración del nucleótido que estoy buscando. Total que en resumen, entonces yo puedo resumir y hacer asequible ese trabajo. Pero fíjense lo siguiente,
no me basta con comparar una persona llamada Pedro y una persona que se llame Luis, porque los estudios genéticos necesitan muchísima población para dar una significancia estadística. Los estudios epidemiológicos normales, su P, su probabilidad, es 0.05. En los estudios genéticos, la probabilidad es de 10 a la menos 8, es decir, un 0, y 8 ceros seguidos. Es decir, que necesito muchísima población para alcanzar una significancia estadística. Entonces, yo necesitaría tomar 30.000 Pedros y 30.000 Luis, a realizarles a todos ellos la secuencia genética y comparar entre esas dos poblaciones, una sin hipertensión y otra con hipertensión, dónde está el nucleótido que origina el problema. Eso es lo que se llama estudio de genética de amplia asociación, o en inglés GWAS o GWAS. Ese es el término. Si ustedes lo buscan en PubMed, van a encontrar miles de trabajos de GWAS. De hecho, por ejemplo, va a encontrar GWAS sobre cáncer de endometrio, como ya lo había comentado, cáncer de pulmón, desarrollo de estatura. Todos esos parámetros ya han sido estudiados en estos 15 años. Y hay un elemento fundamental, que no basta comparar 30.000 Pedros y 30.000 Luis de raza blanca. Hay que entonces comparar 30.000 Pedros y 30.000 Luis de raza asiática, de raza negra, latinos, anglosajones, y entonces cuando yo sumo todas esas poblaciones, entonces tengo lo que se llama un metaanálisis genético, y entonces de ahí sí puedo llegar a una conclusión universal. El origen del problema de esta enfermedad está en este nucleótido. Entonces, vean ustedes que son estudios bastante arduos que han llevado, es un esfuerzo a nivel mundial, de consorcios a nivel mundial, que han logrado concentrar miles de personas para realizar estos estudios y todo lo que hemos avanzado en estos 15 años. Entonces, GWAS, en los estudios de genética poblacional, son el arma del futuro para descubrir dos cosas. Vamos a analizar las nuevas rutas biológicas y vamos a ver la nueva fisiopatología de las enfermedades. Cuando yo les digo las nuevas rutas biológicas, les estoy hablando de una oleada que nos llega. Si no nos ponemos al día con respecto a estas cuestiones, entonces vamos a quedar totalmente desfasados con la medicina de los próximos 10, 15, 20 años. Entonces es fundamental que aprendamos a conocer todos estos sistemas para entender lo que viene nuevo en medicina. De hecho, fíjense que cuando nosotros estudiamos la causa de una enfermedad, por ejemplo, hipertensión, ¿verdad? Entonces yo cuando estudio hipertensión, yo trato de buscar lo que yo conozco. Es decir, voy a buscar las causas de la hipertensión, por ejemplo, en el sistema renina-angiotensina, en el calcio de un vaso sanguíneo, es decir, en cosas que ya conozco. Entonces, eso sería lo que llaman la estrategia del gen candidato. Yo quiero saber por qué Pedro es hipertenso, entonces yo averiguo los genes de su sistema renina-angiotensina o del calcio, del vaso sanguíneo, pero son cosas que ya conozco. Eso se conoce como gen candidato. Pero vean ustedes el cambio brutal que se produce cuando yo comparo toda la estructura genética de dos grupos de personas, hipertensos y no hipertensos. Yo estoy estudiando todos los genes de su organismo. Por lo tanto, yo no me estoy atando a una teoría de que la hipertensión es debida a una alteración de un sistema X. Puedo encontrar cualquier cosa. Entonces, yo estoy pasando de la idea de un gen candidato, que es como viajar siempre en el mismo círculo, lo que hacía la gente antes del viaje de Colón, que siempre llegaba a la India por la misma ruta, y entonces con los estudios de genética de amplia asociación estoy cambiando el paradigma, y cambiar el paradigma significa que yo puedo descubrir nuevas rutas biológicas, que es lo que vamos a ver a continuación. Los estudios de genética de amplia asociación cambian la fisiopatología, y en eso quiero ser muy enfático, porque cuando nosotros hablamos del origen de enfermedades como la diabetes o enfermedades como la hipertensión, nos dicen hipertensión esencial, diabetes esencial, obesidad esencial. ¿Qué significa esencial? Esencial es simplemente desconocimiento. Yo no conozco, por lo tanto lo llamo esencial. Y los estudios de genética de amplia asociación nos están empezando a explicar qué es esencial. Y esa es, en realidad, la nueva fisiopatología.
Cuando hablamos de la genética de enfermedades complejas, vean ustedes, comparamos dos partes. O lo que eran los estudios genéticos primeros, que eran de enfermedades muy raras, porque eran debidas a un gen. Entonces vean ustedes, un gen que produce una enfermedad, por ejemplo diabetes, obesidad o hipertensión, son enfermedades muy raras. En realidad, esas son las enfermedades que nunca vas a ver en tu consultorio. En cambio, la hipertensión que tú ves en tu consultorio, la diabetes o la obesidad, es debida a múltiples genes. Es una enfermedad poligénica. Y entonces, esa enfermedad poligénica son muchos genes que producen una enfermedad. Y esa es en realidad el origen de las enfermedades. Las enfermedades no se originan por un solo gen, se originan por múltiples genes. Vean ustedes acá, entonces voy a hacer un pequeño resumen sobre lo que conocemos en este momento sobre esas 4 patologías que les he dicho: hipertensión, obesidad, diabetes y aterosclerosis. Cuando hablamos del origen de la hipertensión, tendremos que darle la razón a una persona, a Sir Arthur Guyton. Sir Arthur Guyton dijo hace muchos años que la hipertensión era una enfermedad renal. Entonces, cuando evaluamos los genes que producen hipertensión, nos encontramos que la mayor parte, los genes más importantes que producen hipertensión, son genes de canales renales. Están ubicados en el riñón. Por supuesto que hay genes asociados al sistema renina-angiotensina, hay genes asociados al vaso sanguíneo, al calcio, pero mire, lo más importante, los genes más vitales, son del riñón, son de los canales renales. Y hay uno que se descubrió que forma parte, que es como la estrella, como la vedette. Ahorita les voy a presentar las vedettes de la genética. La primera vedette en hipertensión se llama uromodulina, que es una proteína llamada la proteína de Tan-Hofmann, que es una proteína conocida hace muchos años, que en realidad no se conocía, se pensaba que se asociaba a daño renal crónico, y actualmente sabemos que está asociada a la reabsorción de sodio y es con mucho el principal gen asociado al desarrollo de hipertensión. En cuanto a la aterosclerosis, por supuesto que hay genes asociados a lípidos. Dentro de esos genes asociados a lípidos, se han desarrollado nuevos fármacos para atacar la aterosclerosis y la dilipidemia, es decir, la hipercolesterolemia. El más reciente, el más importante avance en el desarrollo farmacológico de la cardiología se llama PCSK9. PCSK9 es un gen que regula el recambio del receptor LDL. Si ustedes toman en cuenta que lo máximo que baja una estatina, colesterol, es un 20%, yo les puedo decir que en este momento en la farmacología tenemos un medicamento que modulando PCSK9 es capaz de bajar un 80 hasta un 120% los niveles de colesterol. Está disponible ya en algunos países y forma parte del más grande avance de la cardiología de los recientes años, que cambia totalmente el paradigma del control de la aterosclerosis, y eso se descubrió con genética. Hay otros genes asociados a dislipidemia, llamados sortilina, pero fíjense ustedes, yo les he dicho que están los lípidos, pero lo más importante para el desarrollo de aterosclerosis no es la vía de los lípidos. Es una vía de un gen llamada 9p21.3, que es un gen asociado a crecimiento de células musculares lisas. Recordemos que la placa de aterosclerosis tiene células musculares lisas. Cuando se altera ese gen, altera el mecanismo, el reloj biológico de crecimiento celular, y pudiéramos decir que la aterosclerosis es una especie de cáncer de la placa muscular del vaso sanguíneo. Es decir, que el origen genético fundamental es una proliferación de células musculares lisas. 9p21.3 ha sido asociado tanto a aterosclerosis, tanto a infarto, como eventos cerebrovasculares isquémicos. Entonces, resumiendo, la vedette de la aterosclerosis, 9p21.3, desde el punto de vista de fisiopatología, es una nueva llave para tratar de atacar el problema de la aterosclerosis, y eso no se conocía sin genética. Nadie pensó nunca que un problema como aterosclerosis tuviera que ver con proliferación de células lisas. En cuanto a obesidad, es muy importante tener en cuenta que yo siempre lo comparo así me llama la atención así, de esta forma. Hay personas que viven para comer y otras que comen para vivir. ¿Qué quiere decir eso?
que hay personas en las cuales el hedonismo por el alimento, si se desayunan ya está pensando en el almuerzo. Y si están almorzando ya están pensando en la cena. En cambio, bueno, ese soy yo. En cambio hay personas para las cuales eso no tiene importancia. Comen por simplemente un hecho fisiológico. Entonces, hay una vía homeostática del apetito y una vía, vamos a decirlo así, de búsqueda de alimentos más allá de la homeostática, que es el hedonismo por el alimento. Ese desequilibrio entre la búsqueda de alimento homeostático o por hedonismo es gobernado por un gen llamado FTO. FTO controla los circuitos cerebrales que determinan la búsqueda del alimento. Y se ha determinado que de muy de lejos, FTO es el principal gen asociado a obesidad. Ese gen asociado a obesidad entonces produce un desequilibrio en los circuitos neuronales hipotalámicos y entonces hace que la persona pues viva en una constante búsqueda de alimentos. Entonces, vean ustedes que en realidad la obesidad es un hecho cerebral más que adipositario. El elemento fundamental de la obesidad es hipotalámico y por lo tanto el desarrollo de nuevos medicamentos que hasta ahora ha sido infructuoso, no se ha logrado ningún éxito en el atacar la obesidad. ¿Por qué? Porque no estábamos atacando el punto fundamental. Ahora conocemos el punto fundamental de desarrollo de la obesidad, que es FTO. Y en el caso de la diabetes, podemos decir que la diabetes es una enfermedad de disfunción pancreática. ¿Qué quiere decir eso? La diabetes son dos hechos fundamentales: función de la célula beta pancreática y resistencia a la insulina. Si la persona nace con resistencia a la insulina, pero tiene un páncreas muy débil, esa persona va a desarrollar diabetes a edades tempranas, 20, 30 años. Pero si es una persona que nace con una reserva pancreática fuerte, robusta, entonces a pesar de que tenga resistencia a la insulina, él va a desarrollar diabetes a edades más tardías, 50, 60 o 70 años. La genética gobierna esa masa beta-pancreática, esa capacidad de resistir la agresión de la resistencia a la insulina. Entonces, desde el punto de vista genético, el principal gen, la VEDET, en la diabetes, se llama TCF7L2. Es un gen que gobierna un sistema llamado las incretinas. Las incretinas son los nuevos medicamentos para atacar el problema de la diabetes. Entonces, podemos decir, en resumen, que el hecho fundamental para desarrollar diabetes es disfunción beta-pancreática gobernada desde el punto de vista genético. Vamos a hacer unas reflexiones finales. Tenemos una serie de eventos que son gobernados por genes. Pero algunos se preguntarán, y entonces si yo nací con esos genes, si esa transmisión hereditaria se realizó, si mi papá y mi mamá son hipertensos, ¿hay alguna forma de modular esos genes? Les voy a decir una cosa, los genes no aparecen y desaparecen de una generación a otra. Eso tarda muchos siglos para ver cambios desde el punto de vista genético. Pero lo que sí se produce en cambio es en la lectura de los genes. Los genes pueden ser leídos o no leídos. Por ejemplo, si una persona nace con genes de cáncer de pulmón y fuma, el fumar puede hacer que esos genes de cáncer de pulmón se abran, se produzca la lectura de los genes y se produzca cáncer de pulmón. Pero si usted nació sin genes de cáncer de pulmón, por mucho que fume, no va a desarrollar cáncer de pulmón. Y todo lo contrario, si usted tiene genes de cáncer de pulmón pero nunca fuma, tampoco va a desarrollarlo. Entonces, existe el arma para poder encerrar esos genes malos y evitar que se produzca su expresión. Esa ciencia se llama epigenética y es probablemente, después de toda esta revolución genética, pues la próxima revolución se llama revolución epigenética. La posibilidad de reprimir o de facilitar la lectura de los genes. Vean ustedes que es mucho lo que falta por desarrollar. Hay muchas áreas que son muy interesantes. Yo digo que en el caso de los clínicos, las áreas son inmensas. Por ejemplo, un ginecólogo puede estudiar lo que es la genética de la menopausia o la genética de la osteoporosis. O un hematólogo, la genética de las leucemias. Cada área va a necesitar un estudio genético, alguien que lo comprenda y la posibilidad de poder evitar el desarrollo de las enfermedades está en la genética.